y lo ideal es que vayan siguiendo las clases semana a semana para que puedan hacer su TP a la par. Es decir, que dejen, o sea, que lo apliquen lo que damos esta semana para su trabajo práctico y al final de todas las clases prácticas van a tener todo el trabajo práctico hecho, entonces van a entregar malla directa. Bueno, recordando un poco lo que dieron la semana pasada con el ingeniero, eh, primeramente nosotros vamos a hacer el presupuesto de una obra vial de un llamado del MOPC que se hizo en el año 2019 sobre de pavimentación asfáltica. ¿Por qué elegí esto? Porque tiene los ítems bastante parecidos a lo que van a hacer en su TP. Entonces, como vamos a trabajar sobre los distintos ítems de obras, va a ser bastante útil para su TP también. Vamos a saltar un ratito de esto. Vamos a llegar a esta parte. Como vieron la semana pasada, lo que les mostró el ingeniero es la determinación de precios unitarios, o sea, la teoría del mismo, y también les habló sobre lo que es el presupuesto de la obra vial en sí. Lo que vamos a hacer hoy es interiorizarnos en cada parte de la planilla, cómo se analiza cada elemento y de dónde se saca la información para poder analizar cada celda. Entonces, para eso, como les mencioné, vamos a utilizar la información de esta obra que se hizo en el llamado MPC número 51/2019. ¿Dónde está esa información? Esa información, con este número que está aquí, ustedes pueden buscar en el portal de la DNSP. Colocan aquí en el buscador general el ID y con eso determinan o sea, van a poder encontrar toda la información del llamado en sí, que aparece de esta manera. Este ya tiene ya una obra adjudicada y terminada, entonces ya tiene la última pestaña que da adjudicación. Pero la información generalmente en el portal de la DNSP se encuentra en la pestaña de documentos. También acá hay datos de la convocatoria, etcétera, etcétera. Bueno, como nosotros no nos vamos a ir al portal de contrataciones, eso les dejo como una información adicional de su vida profesional. Yo ya les pasé en el aula virtual la información con la cual vamos a hacer el análisis de costo. Para hacer el análisis de costo y el presupuesto correspondiente, vamos a utilizar lo que es la información del pliego de bases y condiciones en datos geométricos de la sección transversal y el diseño geométrico del tramo. Les pasé un KMZ del tramo analizado para saber dónde lo que está el tramo. Es una información que necesitamos también para nuestro presupuesto vial. Y las especificaciones técnicas del mismo, que también es otra información que nosotros necesitamos. La parte de planilla de precios ya les había pasado al ingeniero en la sección de tablas y planilla se llama, creo que la sección está al final del aula virtual. Bueno, y la lista de cantidades que está en el pliego que vamos a ver es mucho más extensa que esta planillita. Lo que nosotros nos vamos a concentrar es solamente en estos elementos, porque estos elementos son los que son prácticamente iguales a nuestro trabajo práctico. El objetivo es tratar de tener el análisis de costo de todos los ítems que aparecen en esta lista de cantidades y sus precios y poder hacer nuestra oferta final. Vamos a poner este acá, que es nuestro total de guaraníes. Escuché un plin ahí en el aula en el chat. ¿Nadie habló? No, genial. Continuamos. Bueno, em, vamos a empezar analizando esta planilla. Esta planilla tiene distintos elementos. Tiene la parte que está dedicada a lo que es equipos, mano de obra, la parte de materiales, transporte y por último tiene lo que es gastos generales, beneficios e impuestos. Si analizamos la parte de equipos, nos encontramos con estas columnas. Primeramente, arriba está el nombre de la obra, acá se coloca nuestro sería licitación pública nacional, llamado MOPC número 51/2019. El ítem que ustedes están analizando puede ser, dependiendo de su lista de cantidades, excavación, terraplén, concreto asfáltico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se coloca la unidad de medida. Por ejemplo, si empezamos con excavación, aquí le pondríamos excavación y aquí le pondríamos la unidad que generalmente es metros cúbicos para la excavación. En el sector de equipos, la primera columna se coloca, como dice aquí, vamos a llevarse acá arriba, se coloca los equipos que van a utilizar. Y esto depende del tipo de trabajo analizado. Para la excavación, como dieron en la parte de conformación de equipos de trabajo,
Hay algunas máquinas que son usuales para este ítem de excavación, que vamos a ver un poquito más adelante. Después, en la segunda columna se coloca la cantidad de equipos de cada tipo que vamos a utilizar y eso depende del rendimiento individual versus el tiempo disponible para realizar el ítem. En la columna de costo unitario o costo horario unitario, esto ustedes ya determinaron en el primer parcial, cuando habíamos analizado lo que era el costo horario de una pala, el costo horario de una motorniveladora. Esa planilla completita se resume en un único último número que era el costo horario del equipo. Y esa información va en esta celda. Y finalmente el costo horario total se calcula a partir de la cantidad de los equipos por el costo horario unitario. Otra cosa, el costo horario unitario, cuando trabajen ustedes en sus empresas, generalmente las empresas ya tienen todo tabulado porque ya hacen el análisis aparte. Para el trabajo práctico se les va a pedir unos costos horarios, creo que son 4 máquinas lo que nosotros le pedimos. Las demás máquinas, voy a levantar un listado de maquinarias o de precio de maquinarias para que puedan complementar su trabajo práctico. ¿Alguna pregunta para lo que es la parte de equipos? Sin consultas. Maravilla. Bueno, esta A gigante corresponde a justamente la parte A de la planilla. Entonces vamos a ir considerando estos códigos porque la planilla tiene al final como resumen general de cuál es el costo y está formulado con las letras. El siguiente elemento, si es que quiere funcionar ahí está mi programa. Me olvidé, ¿de dónde o qué planillas usamos para la parte A? Para sacar la información de esto, tanto de la cantidad de equipos como el costo unitario, vamos a recurrir a lo que era esta planilla de composición de equipos de trabajo, porque al final nosotros poníamos la cantidad de equipos que íbamos a utilizar por cada tipo de máquina. Y vamos a utilizar también la planilla de costo horario de equipos que ustedes ya hicieron en el primer parcial. En, respecto al primer parcial, no estudiaron mucho por lo que veo, pero más lo que se equivocaron en la parte de atención. Tienen que atender siempre la unidad de medida en la que se les da los precios. Tuvieron problemas al poner el precio del neumático, por ejemplo, llevaron como que era 500 guaraníes, entonces prácticamente no tenía incidencia en su análisis de costo, su costo del neumático, pero el precio era en dólar. Entonces esa clase de cosas tienen que atender. Pero en general estaba bien la parte de completar la vía útil, condiciones de servicio, etc. Bueno, entonces para la parte A tenemos que tener a mano estas dos planillas, la determinación de rendimiento de equipo y la de costo horario de equipo, porque esas nos van a ayudar a determinar los elementos de las distintas columnas del inciso A de nuestra planilla de precio unitario. La siguiente parte de la planilla es el ítem B, que es la mano de obra. ¿Cuáles son las columnas de la mano de obra? La columna 1 o la primera parte de mano de obra, tenemos que detallar todas aquellas personas que no sean el operador de la maquinaria, porque habíamos visto que en el análisis de costo horario, el operador ya estaba en la parte de abajo de mi análisis de costo. Entonces, yo le tengo que colocar acá a todos los otros personales que están en obra relacionados con este ítem que no sean el operador. Puede ser un ayudante de pista, un banderillero no tanto, pero puede ser un ayudante de pista, un raicero, un colero, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del ítem de trabajo, como dice acá. Esa columna depende exclusivamente del ítem de trabajo analizado. La cantidad de personas también va a depender del rendimiento de cada persona y del rendimiento del grupo de máquinas en sí, para definir cuántas personas yo necesito que apoyen en tierra. Entonces eso está relacionado con el rendimiento y también el tiempo disponible para realizar el ítem. La tercera columna es el jornal horario. Esto ya habíamos analizado también para lo que era el salario del operador, que vimos que depende del costo del salario del mismo, considerando los gastos sociales, y también podemos considerar la parte de seguridad industrial, es decir, que todo lo que a mí me cuesta equiparle a mi personal. Puede ser su casco, su chaleco, las botas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay dos vertientes. Pueden colocarle ya como un jornal horario e imputar en el ítem o llevar a gastos generales.
esa parte de seguridad industrial. Pero en esta columna sí o sí tiene que estar su sueldo y los gastos sociales de la persona. Es decir, que acá tiene que estar su salario bruto, cuánto la persona va a percibir. Y el costo horario total vendría a ser la multiplicación de esas tres columnas nada más. Ahí completamos nuestro inciso B. Como les dije, vamos a utilizar la parte de salario operador ayudante que ya habíamos visto nosotros en nuestro análisis de costo horario. Y lo que se va a agregar es esta parte, esta planillita, que vendría a ser justamente lo que les mencioné, agregarle seguridad industrial, el salario base, tener el salario bruto, más los gastos sociales o las cargas sociales. Y ese precio es el que iría a mi planilla final. El ítem C se refiere al rendimiento del equipo y va a depender también del rendimiento del grupo de máquinas y el tiempo que yo tengo para hacer ese ítem. Esta casilla puede estar en metros cúbicos por hora, tonelada por hora, metro por hora, etcétera, 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 dependiendo de la unidad de medida del ítem analizado. Por eso es que acá pone unidades por hora. ¿De dónde quitamos la información para esta planilla, para esta celda específicamente? Quitamos de la determinación de rendimiento de equipos. ¿Se acuerdan que había una celda aquí que era combinada, en la cual ustedes ponían, no sé, 180 metros cúbicos va a ser el rendimiento del grupo de máquinas? Entonces, ese rendimiento es el que va en la columna C, o sea, en el ítem C. Y también otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es el cronograma de avance físico-financiero. Porque puede ser que mi grupo de máquinas, no sé, tiene un rendimiento de 200 metros cúbicos o 180 como en este caso, pero con 180 metros cúbicos a mí me toma prácticamente todo este tiempo para desarrollar el ítem. Si es un ítem del cual dependen otros ítems, yo no puedo darme el lujo de hacer con la lentitud que me ofrece este grupo de máquinas. Entonces puedo agregarle otro frente de grupo de máquinas, con lo cual va a subir mi costo porque mi rendimiento, vamos a decirle que como que va a bajar ahí. Y yo voy a tener que hacer muchos más metros cúbicos para poder complementar este cronograma de avance físico financiero. Es decir, que nosotros a la par de hacer esta planilla de rendimiento de equipos, también tenemos que hacer un cronograma de avance físico, tentativo al menos, para poder determinar cuántos meses por ahí puedo o tengo disponible para ese ítem. Bueno, eso es con el ítem C. Finalmente tenemos lo que es el costo unitario, vendría a ser como solamente que incluye lo que es equipos y personal, que se expresa en guaraníes por metro cúbico, guaraníes por tonelada o guaraníes por metro, o guaraníes por la unidad de medida del ítem analizado. Y su fórmula es la celda A o la parte A de la planilla que era equipos, más la planilla, o sea, la parte B de la planilla que era mano de obra, dividido el rendimiento del grupo de máquinas. Y eso me va a dar el costo unitario de máquinas y mano de obra por unidad del ítem trabajado. Esta es una forma de presentar la planilla. Hay otra forma de presentar en la cual el rendimiento se analiza por máquina, no por grupo de máquinas. Pero en la cátedra nosotros adoptamos esta vertiente del análisis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿cuál es la vertiente, perdón? Una forma es hacer como que la mano de obra más los equipos te producen X metros cúbicos. Vamos a hablar en metros cúbicos, que va a ser más fácil poner una unidad de medida. Y entonces el precio completo de esto le dividimos entre el rendimiento. Otra forma es ver cuánta mano de obra hace un metro cúbico del elemento. Y el equipo, por ejemplo, una motoniveladora trabajando con las condiciones a las que está sometida, ¿cuál es su rendimiento para producir un metro cúbico del ítem que estamos analizando? Entonces, para ese caso, el rendimiento del equipo ya sería 1, porque las penalizaciones se le hicieron en las columnas de equipo y mano de obra. Nosotros hacemos como grupo de trabajo ahora, entonces vamos a ver cuánto hace el grupo de trabajo y después vamos a ver cuánto es su incidencia por el metro cúbico o por tonelada o por la unidad de trabajo en sí, o cuántos guaraníes yo gasto para producir ese un metro cúbico. Esas son dos formas que se hace el análisis de costo. Nosotros analizamos de esta manera en la cátedra. Vemos
¿Cuánto hace un grupo de máquinas? Por ejemplo, tres excavadoras más cinco personales, eso hacen 120 metros cúbicos. Entonces, todo ese monto le dividimos entre 120. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya entendí. Pero no se extrañen si encuentran esto en la vida profesional. También se usa cuántos metros o cuál es el rendimiento por elemento para producir una o un metro cúbico o una tonelada o un metro lineal del ítem de análisis. Entonces, en la planilla de rendimientos de equipo, en la planilla de equipos, por ejemplo, no van a tener estas columnas. Tienen una columna, aparte de cantidad, hay una columna de rendimiento, que es el rendimiento justamente de la máquina para producir un metro cúbico del ítem analizado. Pero nosotros no hacemos así, hacemos por grupo de máquinas, que es un poquito más entendible. Es cuestión de acostumbrarte a un método y lo seguís. Yo al menos cuando trabajaba para obras viales, nosotros hacíamos así en la empresa. Pero ahora que reviso análisis de costo y reviso proyectos, hago de las dos maneras. O sea, tengo que familiarizarme con los dos métodos porque hay contratistas que te presentan de una manera y hay contratistas que te presentan de la otra manera. Bueno, siguiente. Ya estamos en el ítem D de nuestra planilla de precio unitario. Como les dije, este es un repaso nada más y para saber cómo y de dónde sacar la información para cada celda. La parte de materiales tiene un poquito más de columnas. Tenemos la columna del material en sí que depende del ítem de trabajo. Hay ítems que no tienen materiales. Por ejemplo, desbroce, desbronque y destronque, o sí, desbroce, destronque. Y excavación, no tenés materiales porque realmente vos sacás el material de la pista. No hay ningún material que está entrando para poder generar ese ítem de trabajo. Entonces, algunos ítems no van a tener material. Pero otros ítems como terraplén, por ejemplo, tiene acá como material suelo. La unidad se refiere a la unidad de medida del material que tenemos acá. Eso tienen que atender porque el costo tiene que estar en relación con la unidad. Por ejemplo, el acero, ustedes saben que vamos a poner acero, se compra por kilogramos, entonces, o por tonelada. Entonces el precio tiene que estar en guaraníes por kilogramo. El asfalto se va a comprar en toneladas, pero cuando se hace el análisis de costos, generalmente el concreto asfáltico está en metros cúbicos. Entonces tienen que hacer las distintas conversiones. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Por consumo. Con el consumo decimos cuánto de ese material se utiliza para fabricar una unidad de medida del ítem. ¿Cuánto yo de acero necesito para fabricar un metro cúbico de hormigón? ¿Cuánto yo necesito de suelo para fabricar un metro cúbico de terraplén? Ahí es donde ustedes, recordando un poco lo que dieron en hormigón, meterían el valor de la cuantía en esta parte para poder determinar su relación de cuántos kilos de acero se usa por cada metro cúbico de hormigón. El costo de adquisición va a depender netamente del material. Algo que es importante respecto al costo de adquisición de los materiales es que si el material está a retirar o el material es puesto en obra. ¿Por qué es importante? Porque si el material es a retirar, entonces vos tenés que sumarle al costo de adquisición el costo de transporte a tu sitio de obra. Hay algunos materiales como el acero, por ejemplo, que se compra de ciertos puntos nomás en el país, no es que te llevan hasta obra. Generalmente vos después pagas un flete para que te lleven o misma tu flota de camiones puede llevar el material. Entonces eso tiene que tener en cuenta esta información. Y cuando van a pedir, ya en su vida laboral, cuando van a pedir precio, tienen que decir, bueno, mi obra es, no sé, en Carlos Antonio López, distrito de Lira, entonces el precio puedes hacerme hasta ahí o me aclarar si es a retirar o puesto en obra. Y el costo unitario se determina multiplicando consumo por costo, nada más. Ahora, ¿de dónde sacamos esta información para poder completar esta planilla? Tenemos que determinar primeramente qué materiales yo voy a utilizar para hacer ese ítem. Este, por ejemplo, es una especie de reparación de cárcavas. Hubo un hundimiento en la ruta en el talud, entonces se tiene que reparar. Para esta situación, que sería reparación de cárcavas, el material a utilizar sería o una especie de ripio o algún tipo de base estabilizada, no es base material estabilizado. Entonces aquí podríamos poner, no sé, o suelo como material, o ripio, o alguna mezcla granulométrica que cumpla una faja que nos exija la fiscalización. Ahora, para el ítem
cuneta, cuneta. ¿Cuál sería el material ahí? Tendríamos hormigón. Generalmente no tienen armadura las cunetas, entonces no hay acero. Podría ponerse juntas para cuneta, que es un material de sellado. Y puede ser también el molde. Ustedes pueden prorratear ese molde. Entonces, dependiendo del trabajo, nosotros vamos a tener distintos tipos de materiales. Y esta información lo establece la forma de trabajo y las especificaciones técnicas, porque las especificaciones técnicas también te suele dar indicios de qué es, de cómo es el procedimiento de trabajo para completar ese ítem. Otra información que nosotros necesitamos para generar eso es la ubicación de la obra. Esta obra que nosotros estamos analizando está en el distrito de Delira. Si mal no recuerdo, de Delira 28, de Delira 65, que es cercano a Itapúa. Entonces, en ese punto, yo no tengo un punto de abastecimiento de cemento o de acero cercano. Yo el cemento voy a tener que llevar de Villeta. Por ende, yo tengo que saber a cuántos kilómetros está Villeta de mi obra para poder colocar, ya sea como precio del ítem de puesto en obra o un ítem a retirar de Villeta y después le voy a sumar flete. Entonces, esa información yo necesito para poder tomar una decisión de cómo voy a meter en mi análisis de costo. Por eso es que les pasé el KMZ. Profe, ¿Alguna no consulta de materiales? entendí esa última parte, no entendí. Nosotros podemos hacer figurar el cemento como si fuera el precio que nos cuesta Pero o sea, que nos cuesta que la bolsa esté ahí ya en nuestra obra. sí, pero eso tenés que especificar en tu análisis auxiliar. Si vos tus precios te pasan el presupuesto, 900 guaraníes el kilo tu cemento, pero 900 guaraníes el kilo ¿dónde? ¿Acá en Villeta o en Edelira? Tenemos que saber eso, si va a ser aquí o allá. Si va a ser en Villeta a retirar, entonces yo tengo en mi planilla de precios, espera que voy a poner un poquito más acá porque no se ven después de encima del verde, no se ve el rojo. Yo tengo entonces 900 guaraníes el kilo que va a ser en Villeta. Y eso coloco en la pestaña de materiales. Y en la pestaña de flete o transporte, Dios mío, qué fea mi letra. En transporte, yo le voy a colocar el flete de llevar el cemento a de Villeta a de Lira. Esa es una forma. Ahora, si te dicen que el precio es 900 guaraníes el kilo, puesto en obra, directamente el precio ya es del material y va en la celda de materiales nomás. No va más en la celda de transporte, algún tipo de flete. Esta es una condición de precio y esta es otra condición del precio. Y eso es súper importante que ustedes definan bien a la hora de pedir precios, porque generalmente como la INC y otros puntos ya asumen que vos vas a retirar, entonces te da el precio tanto y ya tenés que sumarle el flete. ¿Se entendió? Dale, profe. Sí, gracias. Bueno, eso es para lo que es el ítem E. Pasamos al ítem F, que es transporte. Como les mencioné, transporte está muy relacionado con material, porque justamente tenemos que definir de dónde lo que vamos a traer el material y qué vamos a transportar. En las columnas de transporte aparece la primera columna sería la que define el material. Por ejemplo, si yo quiero transportar ese cemento que dijimos, entonces cemento yo voy a transportar acá y coloco en la primera columna. En la segunda columna tengo que poner la distancia media que recorre ese material hasta mi obra. Va a variar dependiendo del punto de consumo, si es un material de abastecimiento. Ahora, si es un material de distribución que vamos a ver dentro de lo que es concreto asfáltico y bases granulares, vamos a analizar de otra manera la distancia de media de transporte porque nosotros hacemos el movimiento dentro de la obra nomás. Para nuestro ejemplo de cemento, tendríamos que poner entonces la distancia que es desde el punto de toma hasta, hasta el puesto en obra. Generalmente se coloca hasta el punto medio de la obra, si es que no tiene una desificación para poder aproximar. O si no, se coloca hasta el campamento. Y después el flete interno pasa a otra parte.
Supongámosle que son 300 kilómetros, no sé, creo que son más porque 367 luego hasta Encarnación. Ponele 400 kilómetros. Entonces 400 kilómetros. Después ponemos la tercera columna del consumo que depende de cuánto material se moviliza por unidad de ítem analizado. ¿Cuánto cemento yo tengo que trasladar para poder cumplir con mi ítem que estoy analizando? Que realmente medio que diversificamos los ítems para meter cemento y eso. El costo sería lo que te da la tabla de flete. El costo vendría a ser el costo del transporte, no el costo del material. Acá se inserta, o sea, se agrega una tabla más que está al final del aula virtual, que es la tabla de flete. La tabla de flete justamente relaciona lo que es la capacidad de carga del camión, la máquina que está cargando el camión y lo que es la velocidad de transporte del material. Entonces, con la distancia media de transporte, nosotros podemos determinar, eligiendo el tipo de camión, cuánto cuesta el flete por guaraníes kilómetro tonelada o guaraníes kilómetro metro cúbico del precio del material que estamos transportando. Entonces, eso sería la cuarta columna, el costo de la tabla de flete, que vamos a aprender a usar también. Y el último ítem es que se calcula a partir del consumo por el costo. Una multiplicación. Ah, aquí está mal. Es por el costo por la distancia media de transporte. Ahí no completé mi material. Es este por este por este. Esos tres me generan el costo unitario. Como les dije, ¿de dónde sacamos la información? Vamos a agregar la tabla de flete. En la tabla de flete hay parámetros como la velocidad, la capacidad del camión, la capacidad de la máquina que está cargando mi camión, los parámetros del suelo, el tiempo de carga, descarga, maniobra, tiempo fijo y el costo horario del equipo. Esto ustedes ya aprendieron a determinar, como les mencioné, con la tabla de costo horario. Entonces, para esta planilla de flete, eso es una información más que necesitamos. Y también otra cosa importante para lo que es flete es la distancia media de transporte. Esto sería un análisis de distancia media de transporte para dentro de la obra. Y en el caso de mover materiales como el suelo, tendríamos que mirar el diagrama de Bruckner, que es lo que dieron ustedes en vía 1. Esto vamos a analizar mejor cuando hagamos terraplén. Pero esa información es la que necesitamos. Tabla de flete y distancia media de transporte. El costo unitario total o costo directo se da por la suma de los ítems. El que ya relacionaba mi mano de obra más equipos y lo dividí entre mi rendimiento, el ítem de materiales y el ítem de transporte. Todo eso compone el costo directo de mi ítem. Premio por intentar escribir con este mouse. Bueno, ¿qué sería la fila G? Costo unitario total o costo directo. La siguiente parte de la tabla ya tiene que ver con lo que es gastos generales, beneficios de impuestos y lo que sería el precio de venta. A ese costo total unitario o costo directo, nosotros le tenemos que sumar todos los gastos que yo tengo en la obra, pero que no son imputables a un ítem en específico. ¿Qué podría ser gastos generales? Recordando lo que ya rindieron en el primer parcial. No podría ser gastos relativos al campamento y ese tipo de agua, electricidad, no sé. Asimismo, el campamento es uno, sí. Después, tres al menos, si me dicen ya podemos pasar al siguiente ítem. Campamento está súper bien. Es algo que yo voy a usar, voy a gastar y ¿quién me va a pagar? Me tiene que pagar los otros ítems. Después, Gastos de gabinete. gabinete, que es lo más importante. Eso es lo que ustedes tienen que pensar primerito. Ahí está el sueldo de ustedes. Porque ustedes no están involucrados en los ítems directos, sino que en la supervisión de la obra y en lo que es la parte de oficina técnica. Entonces, acá está el sueldo de ustedes. Esta es su oportunidad de poner ese sueldazo. Y la parte del casino, Casino en sí, tenés dos formas. Puedes hacer, si vos vas a correr con los costos completos, puedes poner casino en gastos generales, pero ahí necesitamos una información más, que sería el cronograma de incorporación de personal.
que eso se hace a partir del análisis de cuadrilla. Y la otra opción para el casino es, yo considero este como parte de mi campamento, pero los costos del día al día del casino en subcontrato. O yo, tipo, ahí generalmente lo que se hace es, ves a alguien que sepa cocinar en la zona y ellos vienen y explotan el casino. No sé, la señora que cocina viene en el pueblito. Entonces la señora viene y explota y es como una especie de despensa. Entonces el trato ya es directamente con los personales. Vos lo que le haces es solamente darle ese lugar. Porque administrar el casino es un poco jodido, la verdad, por el tema de la calidad de la comida. De lo que me llegó a pasar en casinos, yo al menos comí 2 veces por ahí en casino de obra, porque no es que me gustaba tanto la calidad de la comida. Al final aprendí a cocinar para poder cocinar yo mi comida, ¿verdad? Pero justamente por el tema de la calidad, lo que solía hacer la empresa es tercerizar eso, para no correr con los gastos de la alimentación, sino que le pagaba más o más a su personal. Le ponía en su costo horario un viático que sería, esto te voy a pagar por alimentación, ya que yo no te voy a dar de comer así tal cual, pero te doy la facilidad. Esa es una forma que ustedes pueden tomar. También es válido ese cronograma en la parte de nuestro análisis. También lo que está la parte de movilización de plantas y eso que vamos a ver en producción de base granular y producción de concreta fática. Pero con esto ya está bien. Estamos más o menos manejando el tema de gastos generales. Y después estaba la parte de beneficios e impuestos. ¿Alguien iba a hablar? Sí, ¿qué otros gastos le pondrías vos, profe? Que son así Tenés, muy impactantes. tenés lo que es movilización dentro de la obra. Viste que hay un ítem generalmente que se llama movilización y desmovilización. Pero esa movilización y desmovilización en las especificaciones técnicas te pagan solamente una vez al inicio y al fin de la obra. Pero vos dentro de lo que es la ejecución de la obra, vos tenés que mover las máquinas, porque las máquinas no se van a ir caminando, nosotros le decimos en la parte vial, que es andando por sí sola, ¿verdad? La máquina no se va caminando al frente de obra, sino que sube en la transportadora. Entonces la transportadora es un gasto general para mí, porque es algo que yo voy a tener que usar todos los días. Es algo que uso en todos los ítems, pero no le puedo imputar a ningún ítem porque no es un ítem de costo directo. Es un ítem que yo voy a estar utilizando todos los días, viaje de transportadora, no sé. Vos como ingeniero residente en uno de los frentes le decís, necesito la retroexcavadora 320 en la progresiva 500. Entonces la transportadora se va, agarra del campamento y lleva. Entonces esos otros gastos generales que tenemos que imputar. Después, la parte de gabinete incluye muchísimas cosas. Puede ser desde la parte operativa en sí, el que procesa el certificado, el sueldo de usted, que es lo más importante, la superintendencia de obra, la parte de administración, lo que es sereno, construcción del polvorín, después la parte de servicio de limpieza. Y también hay algo interesante que depende mucho de la empresa realmente eso, pero en la que yo trabajaba, todo lo que era la parte de topógrafos, especialistas de laboratorio, todo lo que era laboratorio en sí, nosotros le imputábamos gastos generales para que o sea, que siempre estén con nosotros y que como ese gasto siempre va a estar mes a mes. Entonces no depende del rendimiento de los ítems de trabajo. Vos vas a tener el topógrafo del día 1 hasta el día X. Lo que vas a regular, vamos a decirle, son sus ayudantes. En los puntos picos de tu cronograma de trabajo, vos le vas a colocar más ayudantes para poder cumplir. Entonces, eso nosotros colocábamos en gastos generales. También vi análisis en los cuales dentro del análisis de excavación o terraplén le agregan o le imputan a lo que es el topógrafo y sus ayudantes. Hay problema de batería. Ya. Pero eso depende mucho de la obra en sí. O sea, hay un sinfín de cosas que tenemos que considerar en gastos generales si no queremos perder tanto, vamos a decir. Porque si hacemos un mal análisis de gastos generales, podemos estar comiendo nuestros beneficios y creyendo que ganamos dinero, pero realmente no es tan así. Nosotros vamos a analizar en una planilla bastante extensa cuáles son los gastos generales que tendríamos que considerar y los que no vamos a ponerle cero nada más. Pero sí vamos a hacer un capítulo de lo que sea gastos generales. Después la parte de beneficios e impuestos. Beneficios sería lo que quiere ganar la empresa, básicamente. Eso es totalmente a criterio de la empresa. Pero lo lógico es, dependiendo del monto de costo directo de la obra realmente, porque
Para obras pequeñitas no puedes decir voy a ganar 60-70% porque no vas a poder competir con los otros, con otros oferentes. Entonces hay que analizar bien cuánto sería el porcentaje de beneficios que querés adquirir. Y la parte de impuestos se vendría a ser lo que es impuesto a, ¿cómo se llama? Impuesto a la renta personal, después, o sea, no es renta personal, es el de las empresas, creo que se llama IRASI o algo así. El IRP de las empresas. Después también tenés que incluir lo que es la parte de seguros, las pólizas, la póliza contractual, la póliza de fiel cumplimiento de contrato, de la póliza de mantenimiento de la oferta. O sea, todos esos ítems están detallados en el pliego, la, la, ay, no es la oferente, la convocante. La convocante te da una lista de cosas que vos tenés que pagar y eso tenemos que incluir en algún lado y lo incluimos generalmente en los gastos generales y en los beneficios de impuestos. También les mencionó el ingeniero la vez pasada que en esta celda beneficio de impuestos no entraba el IVA, que aparte se ponía el IVA. Eso depende mucho realmente de la planilla. Hay entes, por ejemplo, que no te piden luego en el análisis de costo que coloques IVA. IVA, si mal no recuerdo, era Itaipú, que está exento del IVA en algunos ítems. Entonces hay que atender cómo viene la planilla para colocarle ya el IVA acá en beneficio de impuestos o agregar una celda que se llame IVA al final y después tenemos nuestro precio de venta. Por eso es que está la columna, o sea, la fila J que le llamé, que es el costo unitario total que incluía todo lo relacionado al ítem, más los gastos generales prorrateados, más el beneficio de impuesto, más lo que es el IVA, y eso compone a mi precio de venta. ¿Se entendió? Sí, genial. Bueno, entonces, aquí está la planilla de gastos generales. ¿Qué planilla usamos para la parte H? Usamos esta planilla de gastos generales. Como ven, acá tienen personal de supervisión, control de calidad, laboratoristas, tiene lo que es movilidades, campamento de obra, todo lo que es el equipamiento de laboratorio. O sea, cada tanto ustedes van a agregar más equipos al laboratorio. Entonces aquí es un momento de colocar el precio de, no sé, un nuevo todolito que vas a utilizar en esa obra, se mete ahí. La parte de garantías, que es lo que le mencioné, fiel de cumplimiento de contrato, garantía de anticipo, mantenimiento de la oferta. Estos son tasas que te pasan las aseguradoras respecto al monto asegurado y al monto, al plazo en el cual va a estar asegurado. Entonces eso depende mucho del pliego y de la aseguradora en sí. Después tenemos otros gastos, como la parte de protocolización del contrato. O sea, hacer el contrato lleva su costo o tenés un equipo de abogados que tenés que moverle para que te gestionen esa parte. Entonces, esos costos tienen que estar en algún lado. Y otra cosa que me olvidé es la parte de gastos de oficina central. Los gastos de oficina central se tienen que incluir en las obras. La oficina central opera gracias a todas las obras que tiene. Entonces, eso tenemos que colocarle también como gasto general. Todo eso compone nuestros gastos generales e beneficios de impuestos y te determinan un coeficiente de paso que se llama coeficiente K. El ingeniero les mencionó justamente este coeficiente K la semana pasada y le dijo que eso oscila entre 1,30 y 1,45, que es la relación entre el costo-costo y el precio de venta del ítem. Eso vendría a ser el coeficiente K. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de análisis de gastos generales, cómo se usa el coeficiente K. Pero para ahora lo que quiero que sepan es que hay una planilla que nos ayuda a poder determinar esos valores. Resumen de nuestro análisis es, yo todo lo que es materiales, transportes, equipos, mano de obra, gastos generales y beneficio impuestos, tengo que contemplar para poder generar el precio unitario de mi ítem. Y una señora que está sonriente. El clásico que se hace en el colectivo, un parche de pirata. Pero ese es el resumen, básicamente, de lo que nosotros buscamos. El bigote también Eh, falta. falta el bigote, perdón. El bigote ahí, tipo italiano su bigote así. Mario. Ahí. Bueno, pero este es el resumen de lo que nosotros buscamos. Mezclar todos estos análisis en todos estos elementos y determinar el precio unitario del ítem con el cual vamos a estar vendiendo nuestro servicio. Ahí. ¿Alguna pregunta sobre el ítem en sí? Ahora, o sea, esta introducción medio larga era para entender qué vamos a hacer y dónde o de dónde vamos a sacar esa información.
Profe, esos costos que vos comentaste de los salarios, de la intendencia, tipo, todos los gastos generales se divide en entre la totalidad de los ítems que hay, o tipo, en cada ítem otra vez se hace un análisis, Ah, por no, así no, decirlo, no. de esos gastos. Sobre el total nomás. Vos por eso tenés que trabajar sobre tu costo directo de obra. Tu obra te sale 50 millones, el 20% de esa obra a más es tus gastos generales, entonces coeficiente K aplicado a todos los ítems de trabajo. Porque Ah, ya, hacer ya. uno a uno es un poco jodido. Ahí tenés que considerar, este ítem tiene capataz, no, este ítem no tiene capataz, este capataz puede, puede trabajar con más de 3 frentes de trabajo. Entonces, colocando, por ejemplo, el capataz en tu análisis de costo de gastos generales, o sea, en tus gastos generales, te ahorras ese análisis. Porque, por ejemplo, un capataz de suelo te puede manejar 3 cuadrillas y tenés que prorratear entonces por el rendimiento si vas a considerar en el ítem de trabajo y hacer un desglose diferenciado. Otra cosa también es que yo cuando reviso la parte de análisis de costo de las obras, en los pliegos te dice que tenés que tener un coeficiente único para todito, para todo el grupo. Entonces no podemos analizar ítem por ítem. Generalmente todo eso se mete en una bolsa y se diluye en todos los ítems de trabajo. Ah, ya, ya, dale, gracias, profe. Y bueno, muchas gracias, es temporal porque realmente vamos a hacer, a empezar el ejercicio. Vamos a pasar a la planilla. Yo les pasé en el aula virtual esta planilla de oferta. Tenemos que hacer una oferta de esa obra sobre estos ítems nada más. Excavación no clasificada, creo que este estaba en su TP, también tenemos terraplén en su TP, subrasante, esta parte tenemos en el TP. Entonces vamos a tratar de hacer los análisis de costo de todo esto para tener ya el TP hecho, le cambian los números y ya tienen su TP terminadito. Vamos a comenzar por la excavación no clasificada. La excavación no clasificada, ¿qué es en sí? Si no sabemos qué es o no nos acordamos, nos vamos a las especificaciones técnicas que trae el pliego. Lo primero que ustedes tienen que hacer al recibir un pliego, aparte de verificar si pueden competir o no pueden competir, es decir, por la experiencia específica de eso que les pide, que está en el pliego de bases y condiciones, es leer las especificaciones técnicas. Tienen que leer la cantidad de veces necesarias para poder familiarizarse al inicio. Después ya van a agarrarle la onda, por así decirlo, de leer rápido las especificaciones técnicas porque te vas a puntos claves, ya sabes dónde leer, dónde encontrar las variantes que generalmente pasan en una y otra obra. Pero al inicio, para los que sean de la parte vial y para los que sean la parte civil también, este es el trabajo del pasante. Leer especificaciones técnicas y entender especificaciones técnicas. Se van a hartar de leer especificaciones técnicas, pero es lo que les va a ayudar a poder identificar qué se hace en el ítem en sí y qué incluye ese ítem. En excavación no clasificada, por ejemplo, nos dice que es toda la excavación necesaria para la construcción del camino, incluye la ejecución de desmonte, faldeo, la construcción, profundización y rectificación de cuneta, la apertura y excavación del préstamo para extracción de suelo, la remoción de materiales para destape y yacimiento, la profundización de los desmontes y muchos otros parámetros. En esta parte de descripción nos dice todito qué es excavación no clasificada. Entonces, si yo no me acuerdo bien, me voy a las especificaciones técnicas, miro qué era la especificación, qué era la excavación no clasificada. Y esto me va a ayudar a poder definir cómo se va a hacer eso en obra. La excavación no clasificada, entonces, sus especificaciones tienen la parte de descripción, preservación del medio ambiente, que les cuento ahí, yo siempre salto esa parte. Ese le dejo al que se encarga de la parte ambiental y que me pase los costos ambientales para eso, para lo que es el plan de gestión ambiental, el PGA. Entonces me pasa el mayor número porque ella leyó esa parte de especificaciones ambientales. Lo que es la ejecución en sí, después también nos habla sobre los equipos, el método de medición, la forma de pago, etc. Cuando ustedes reciben un pliego, como les dije, aparte del pliego, lo primero que tienen que revisar es si en la planilla está la misma unidad que aparece en las especificaciones técnicas. Por ejemplo, acá nos dice que se va a medir en metros cúbicos. Esta es la información que yo estaba buscando. Veo que en la planilla está en metros cúbicos, genial. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer mis análisis de rendimiento, tengo que tener coherencia en mi análisis de rendimiento que aparece en planillas. Si acá me dice que tengo que ofertar por metro cúbico, entonces tengo que hacer mi análisis por cada metro cúbico de excavación producida. Pero si acá me dice que me van a pagar de otra manera, tengo que contemplar ya eso en lo que es el análisis en sí. O
mandar una consulta y que se haga una adenda. Bueno, volviendo entonces a lo que es excavación no clasificada. Ya sabemos dónde conseguimos la información de excavación no clasificada. Otra información que nosotros tenemos que tener, o ¿qué vamos a hacer ahora? Antes que me vaya como correcamino como siempre. ¿Qué otra cosa? Una vez que ya leí mi especificación técnica y ya sé que tiene coherencia en la unidad, ¿qué hago ahora? Lees otra vez las especificaciones, 2 veces que lees. 3 luego tenés que leer antes de castigo. Mi jefe, al menos cuando empecé recién a trabajar, me hacía preguntas por las especificaciones técnicas. Entonces era así, si le pifiaba, de vuelta a castigo a leer especificaciones técnicas. Entonces, eso sí, tienen que leer varias veces. Tenemos que empezar a armar nuestra planilla de precios unitarios. Vamos a traer nuestro precio unitario. Esta es la planilla de ejemplo que está en el aula virtual. Acá ya salta acá el SD, vale. Con sus distintos elementos. Equipos, mano de obra, rendimiento, costo unitario, costo de los materiales, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver en las especificaciones técnicas qué nos dice sobre los equipos en sí. Dice que el equipo usado para este trabajo deberá ser previamente aprobado por la fiscalización, la cual podrá elegir el cambio o retiro de los elementos. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para contemplar los trabajos en el plazo contractual. Acá hay una información que dice plazo contractual. ¿Dónde yo veo cuánto es mi plazo contractual? En el En el pliego, contrato. ¿vale? Todavía no tenés contrato porque estás en la licitación. En el pliego. En el pliego. Entonces nos vamos a este otro documento que es el pliego. Este documento tiene una proforma. Entonces tenemos que aprender a leer para leer más rápido. La primera parte es justamente lo que da la información general. Informaciones al oferente sería esto, IAO. Y dice así, por ejemplo, que cuánto tiene que, en qué unidad de medida tiene que estar la oferta. Esto es muy importante. Tu análisis de costos tiene que estar en guaraníes. Ahora, si va a ser una licitación pública internacional, tenemos que ver qué ente es el que está llamando, pero el MOPC siempre pide en guaraní. Acá nos pide el periodo, nos da el periodo de validez de la oferta, que es un dato que vamos a usar para gastos generales. Después del periodo de validez, la garantía de mantenimiento de oferta, gastos generales. Esto también tienen que atender mucho en sus licitaciones, cómo se presenta, porque por presentar mal se pueden descalificar. Criterio de evaluación, esta parte es lo que le van a pasar a lo que la gente contable para que les dé todo lo que es coeficiente de liquidez, solvencia, a ver si pueden presentarse. Especificaciones respecto a como requisitos mínimos de experiencia en el trabajo. Eso depende de quién haga en la empresa. Vamos a saltar, estamos buscando la parte de plazo. Acá hay distintas especificaciones técnicas, capacidad de material personal, capacidad de material de equipos. Esto van a dar mejor en construcciones 3, lo que es la parte de capacidad. Acá, por ejemplo, está la lista de cantidades original. Esta era la lista de cantidades que estamos trabajando. El lote era nuestro lote 3. El de Lira es el nuestro. Este es nuestro lote 3. En esta parte del pliego ustedes encuentran todita la información de esa planilla, pero nosotros ya depuramos qué parte de la planilla vamos a trabajar. Todavía no encontré el plazo. Acá está el plazo. El plazo dice que es de 24 meses. Entonces yo tengo que ver para terminar en 24 meses o terminar antes ese ítem de excavación. Antes se tiene que terminar. Antes. ¿Y cuánto antes? Vamos a tener que analizar otra pestaña que se llama cronograma. En la parte del cronograma aquí ya puse yo la cantidad de meses que tengo en mi obra. Yo tengo que terminar la obra en 24 meses. Pero así como dijo el compañero, yo no puedo hacer 24 meses una excavación porque puede que haya otro ítem que necesita trabajar con excavación. Por ejemplo, excavación no clasificada generalmente está relacionado con terraplén. Y una vez que ustedes terminen el terraplén en un cierto tramo, ahí van a empezar a hacer las subrasantes, base granular y otras partes del pavimento. No hace falta que terminen todo el terraplén, pero generalmente se le desfasa. ¿Cómo sabemos cuántos meses nos va a tomar hacer excavación no clasificada? Vamos a hacer acá el coso mágico, que sería analizar el rendimiento
del ítem. Aquí yo agregué dos columnas, que sería rendimiento teórico, ay, la P no me acuerdo qué significa. Y eso que yo inventé la sigla. Es como esperado. ¿Cuánto aproximadamente yo tengo considerando mis rendimientos así óptimos? Y después tenemos un rendimiento empírico que generalmente lo tiene determinado la empresa en sí, ya por su experiencia en el rubro. Entonces, con esos dos rendimientos que vamos a analizar de dónde sacamos, podemos determinar cuántos meses me va a tomar hacer ese ítem y si yo voy a necesitar solamente un grupo de máquinas o más frentes de trabajo. En esta parte del análisis de costo tienen que trabajar con varias planillas al mismo tiempo. No se creen problemas si es que empiezan a usar una planilla después otra y otra y otra y otra. Vamos a ir analizando las planillas de acuerdo a la necesidad. Bueno, esta planilla que agregué de cronograma tenía que ver, repasando, ¿verdad? Respecto al plazo contractual, que ya no me puedo pasar ese plazo, y a lo que es el rendimiento del equipo y cuánto yo tengo que hacer de ese ítem. Y cómo ese ítem golpea a otros ítems. Analizando esta celda, rendimiento empírico propuesto o esperado. Realmente eso depende, como les dije, mucho de la empresa. Un dato que yo llegué a manejar era entre 50 y 80 metros cúbicos por hora, dependiendo la cantidad. Metros cúbicos por hora. Un grupo de trabajo, dependiendo de la dificultad del ítem. Ahora, el rendimiento teórico, ¿de dónde lo vamos a determinar? Y no puede ser del rendimiento de las máquinas. Exactamente, ahí viene la otra pestañita, que es rendimiento del grupo de máquinas. Pero, ¿qué máquinas yo voy a usar? Nos vamos a traer la especificación técnica a ver si tiene algo que nos ayude. Y la verdad que no hay nada en la parte de keyboard. ¿Qué vamos a hacer acá? Apretarnos la cabeza y correr en círculo es una opción. Y en las excavaciones se necesitan de retroexcavadora, o sea, puede ser las topadoras con palas cargadoras y eso, o sea, sabiendo la naturaleza del trabajo a hacer, tenemos que pensar qué equipos vamos a necesitar y eso. Exactamente, ustedes deciden qué van a hacer ahí. En el ejercicio propuesto del profesor, teníamos dos opciones, como dijo el compañero. Excavación no clasificada tenemos con excavadora y camión. La excavadora excava y el camión chuta de ahí el material. O tenemos topadora, pala y camión. Dependerá de la profundidad también en la cual va a estar trabajando cada material y si realmente necesitamos una excavadora o necesitamos una topadora. Siguiendo la línea que le había dado el profesor del ejercicio propuesto, vamos a utilizar la opción de topadora más pala más camión. Como les mencioné en su TP, ustedes tienen que determinar el costo horario, dadas las condiciones a la cual se va sus distintas obras. Ahora, para lo que es nuestro análisis, ya es un dato el costo horario del equipo, pero eso es una planilla aparte, como les había mencionado. Analizando lo que dijo el compañero, el rendimiento del grupo de máquinas, elegimos nuestra modalidad de trabajo y vamos a ver cuánto o cómo opera esto. Vamos a hacer un mini videito de cómo opera ese equipo, a ver si quiere moverse, ¿verdad? La topadora ahí va haciendo su trabajo, que es empujar suelo. Con muy mala gana realmente está empujando, pero está haciendo lo que puede. Entonces, a medida que va pasando, va profundizando hasta el nivel que le marca el topógrafo. Y deja en un lado, a un costadito o al frente. Ahora parece que va a ir con rabia a empujar todo lo. Y después viene la señora pala cargadora a hacer su trabajo de carga. Ese, por ejemplo, está empujando todo lo que puede para poder llenar su cuchara, su capsulita, receptáculo, lo más que puede y tener menos paladas. Con lo cual, yo ahí determino el tiempo que le toma hacer esa maniobra. Ahora se va para atrás, le toca la bocina, viene el camión. Y hay que esperar pacientemente hasta que el camión se coloque bien. Ahí le tocó la bocina para que pare y le mete ahí su cucharazo. Entonces también tenemos en cuánto tiempo le tardaría determinar ese, o sea, llenar ese camión, sería un tiempo fijo de nuestro camioncito, sería un tiempo de carga que vamos a analizar después. Pero el trabajo de excavación no clasificada está compuesto
por la forma que nosotros elegimos de esas maniobras. La topadora pasa, acopia y luego viene la pala cargadora a alzar dentro del camión. Ya sabemos qué vamos a hacer, entonces nos vamos a nuestra planillita. Tenemos que usar una pala cargadora y tenemos que usar una topadora. Vamos a ir en paralelo. Ahí está. Ahí está. Necesito esos dos para sacar la información. Para topadora, los datos son la capacidad del receptáculo. La capacidad del receptáculo de la topadora, si mal no recuerdo, era 0,6 por el ancho de la hoja por la altura al cuadrado. Me corrigen si me olvidé de la fórmula. Distancia de operación es un dato también, nuestra topadora es 25. Factor de carga de suelo, en este caso dice que es 1. El factor de conversión es 0,8. Y el factor de eficiencia son 45 minutos en cada 60 minutos. O sea, 45 minutos más le podemos meter látigo a nuestra persona. La velocidad de ida es de 4 kilómetros y la velocidad de vuelta es de 8,5. Con eso nosotros determinamos el rendimiento de la topadora. La topadora se va a 330,48 metros cúbicos por hora. Ahora la pala. Para lo que es la capacidad, para lo que es el análisis de la pala en sí, los parámetros de suelo son iguales. Y la capacidad del receptáculo es de 2,5. Solo falta el tiempo total de ciclo. ¿Cuántos tiempo era que tardaba ahí nuestra pala haciendo su maniobra? Vemos que tarda desde el minuto, o sea, un minuto por ahí tarda en hacer su cucharada. O sea, levantar la tierra, darse la vuelta y alzar el material. El tiempo de ciclo podemos tomarle un minuto. Y ahí sale nuestro rendimiento de la pala. Tiene un rendimiento relativamente bajo. Ahí, esta es una solución que hace rato estaba probando. Bueno, tenemos entonces el rendimiento individual y el rendimiento de la topadora. ¿Cómo yo defino la cantidad de equipo que tengo que tener de cada ítem? O sea, de cada equipo. ¿Cuántas topadoras o cuántas palas voy a usar? Según el tiempo en el que quiero terminar. Exactamente, según el tiempo que yo quiero terminar. Vemos que ahí la topadora da todo de sí, entonces la que está ahí medio lento que es la pala. Vamos a ver en el cronograma cuánto yo quiero, cuánto tengo que hacer para poder terminar el ítem de trabajo con holgura. Como son 812 metros cúbicos nada más, y considerando incluso solamente una pala, que sería por ende, si considero una pala aquí y una topadora, tenemos que el rendimiento del grupo de trabajo sería 90, porque la pala es el más lento y te condiciona la topadora, es decir, que hay un 100% de utilización de la pala y un 27% nada más de la topadora. Considerando 90, que es el menor de todos, yo puedo estimar cuánto tiempo me va a tomar completar el ítem. Como ven, este es metros cúbicos por hora. Por ende, para el tiempo de trabajo, considerando este de 90, tendríamos que multiplicar por la cantidad de horas del día. No siendo tan explotadores, sería aquí realmente 1,13 días, no meses. Porque ya coloqué por 8 horas nada más. Como ven, la parte de excavación no clasificada en esta obra no es tan incidente. Por ende, no hace falta colocar todo una cantidad gigante de equipos, porque voy a tener equipo ocioso. Específicamente la topadora va a estar bastante ociosa. Yo necesito aproximadamente, siendo todo muy, muy negativo, luego un mes nomás para terminar excavación. Hay otros ítems que son los que me dictan el ritmo de trabajo en general. Por ende, puedo colocarle una topadora y una pala cargadora. Con esas dos herramientas, yo ya cumplo bien mi cronograma, ya que estoy bastante holgado de tiempo, porque hay poca cantidad. Hay algunos ítems de trabajo, por ejemplo, Terraplane, que vemos que está un poquito grande. Cuando lleguemos a Terraplane vamos a ver qué hacemos. Pero para lo que es excavación no clasificada, con una pala y una topadora, yo ya estoy bien. Y mi rendimiento va a ser de 90. ¿Se entendió cómo se determina eso? Profe, Sí. tengo una pregunta con respecto al rendimiento.
En la parte del factor de suelo, lo que no me llegó a quedar claro después del examen, cuándo se toma mayor que uno o menor que uno. El factor de suelo es la relación entre volúmenes. Y como yo les daba densidades, tenían que dar la vuelta. Ya, entiendo, profe. Entonces ahí lo que había un jueguito que a todos lo consideré bien, porque entendieron el concepto, pero estaba ahí al revés. Bueno, entonces, ya definimos que vamos a usar solamente una máquina de cada grupo para hacer el ítem de excavación. Acá vamos a colocarle, vamos a completar bien nuestra trabajo a realizar. Quiero hacer una excavación no clasificada. Y su unidad de medida es metros cúbicos. ¿Qué es lo que escribí acá? Metros, 369. Bueno, entonces, en mi planilla de precio unitario, yo ya sé qué voy a usar y cuánto voy a usar. Voy a usar una topadora y voy a usar una pala cargadora. Voy a usar uno de cada uno y tengo 325.000 y 220.000. Y ya está sumado acá directo. Mano de obra. Para la parte de mano de obra, tenemos que definir qué vamos a usar. Si vamos a usar ayudante, capataces, etc. Como les mencioné, lo que generalmente se hace es que el capataz que trabaja en la parte de excavación se comparte con otro trabajo, por ejemplo, capataz de terraplén también. Entonces, en mano de obra no se suele colocar la capataz, eso se va en gastos generales. Entonces, en mano de obra solamente estaría en este caso ayudantes de pista. La cantidad de ayudantes de pista ustedes van a definir dependiendo de la cantidad de equipos. Ahora mismo hay un equipo nada más, o sea, una pala y una topadora. Con uno, incluso máximo dos ayudantes ya está bien, porque vamos a decirle que uno le va a guiar al camión y otro le puede guiar a la pala. Entonces podemos irnos con dos personas. Y su jornal, ustedes ya saben determinar con lo que habíamos visto para la parte de costo horario de equipos. Yo consideré que en este caso no va a ser operador, sino que va a ser un ayudante. El salario del ayudante que estamos analizando. Le voy a pagar sueldo mínimo. Ustedes definen cuánto es el sueldo. Vamos a ser un poco más bondadosos. Vamos a pagarle 2.500.000. Uy, qué bondadoso. Como les dije, este precio va a tener que tener en cuenta ya todo el viático, si van a agregarle viático en gastos en costo de la parte de seguridad industrial, entre otros. Pero, considerando nada más así, tendríamos 2.500.000. Cantidad de días trabajados. Aquí tienen que ¿De atender. dónde salía el jornal? El jornal ustedes deciden cuánto le van a pagar. Lo mínimo que puedes pagarle es sueldo mínimo. Sueldo mínimo más un viático, que es por la parte de alimentación. Puedes pagarle un 500.000 más por lo que sea alimentación, o la empresa realmente tiene eso ya tabulado de cuánto es, dependiendo de la jerarquía de la persona. Para nosotros podemos ponerle sueldo mínimo y un plus. Ustedes definen ese precio, sin problema. La cantidad de días trabajados. Para la cantidad de días trabajados, tenemos que irnos otra vez al pliego a ver algo que dice la parte de lluvias. En el pliego te define, en las condiciones especiales del contrato, cuántos son los días que no te voy a pagar si llueve. Y eso se define aquí, si mal no recuerdo, estaba... ¿Dónde va a estar? Ese día calendario, aquí. Prórroga del plazo de ejecución de las obras. Dice acá que el límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de la obra durante el periodo contractual original es de 8 días por mes. Yo tengo que absorber 8 días de mi cronograma en un mes, asumiendo que va a llover. Después de que llueva 8 días en el mes, ahí vamos a analizar si te doy una prórroga por lluvia. Por ende, cuando yo haga mi análisis de cantidad de días para hacer mi prorrateo del jornal, yo no puedo hacer dividido 26 o dividido 30. Porque no es cierto, él no está trabajando esos 30 días. Vos le pagás por los 30 días, pero él trabaja menos días. Entonces, si consideramos que son 30 días al mes
total de días. Después tenemos los sábados, o sea, los domingos realmente dice el código laboral. Los domingos no se trabaja, 4 días. Después tenemos lluvia. Lluvia que tenemos que considerar nomás luego, 8 días aproximadamente. Entonces, yo tengo mínimo, o sea, máximo yo puedo trabajar 18 días en el mes si tengo lluvia. Incluso a esto le podés aumentar la cantidad porque son 8 días de lluvia y tenemos que esperar que se seque la pista. Pueden ser 3 días de esperar que se seque la pista. Y esos 3 días tengo que restarlo otra vez porque la persona no va a estar produciendo, pero va a tener que cobrar porque corresponde. No voy a entonces hacer la cantidad entre 30, voy a hacer entre 15 o puede ser entre 18 o incluso hay zonas del país en que tenés 12 días nomás laborable en el mes. Entonces hay que analizar ya eso en este momento a la hora de hacer tu análisis de costo. ¿Cómo definimos los días de lluvia? Por ejemplo, esto es lo que sí o sí tengo que contemplar. Si yo quiero agregarle más días, por ejemplo, 5 días más, ¿de dónde saco esta información? Me voy a la DINAC y miro cómo es el mapa de lluvias del año anterior y hago una evaluación de cuántos días aproximadamente llueve por cada mes. Y con eso contemplo la cantidad de días trabajados. En resumen, para nosotros vamos a tomarle 15 días, pero ustedes pueden tomarle hasta 18 días o hasta lo que diga el pliego. Si mal no recuerdo, en el NTP también está esa cláusula contractual que tienen que atender. La cantidad de horas por día, ustedes definen cuántas horas van a trabajar sus personales. Si vamos a dejar 8 horas por día, este sería entonces su salario sin carga social. A eso le tenemos que multiplicar la coeficiente de carga social y sale que él me sale 39.365 guaraníes por hora. Un poquito caro su trabajo, pero corresponde con todas las previsiones que nosotros hicimos. De la parte de lluvia, domingo, gastos, cargas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en mi jornal diario, le coloco el precio que corresponde. Y ahí ya sale el valor. Esto tienen que siempre colocar con punto de separación decimal, porque si no, confunde. Para lo que es el rendimiento del equipo, ¿de dónde yo saco esta información? De la planilla de rendimiento de equipos. Exactamente, estilo de la planilla de rendimientos. Acá yo ya definí que va a ser de 90 guaraníes. Esto vamos a hacer que aparezca con menos decimales. Y tengo que todo eso, lo que es equipos y ayudantes de mano de obra, me sale al prorratear este costo unitario, 6.931. Materiales. Tengo materiales para el ítem excavación. Acá no coloqué. Obra llamado MOPC número 51/2019. Pasa asfáltica. Tramo 3. El ítem es excavación no clasificada. Y la unidad es metros cúbicos. Ahí sí está correcto. La excavación no clasificada. Yo tengo algún material que tenga que incluir para dar por completado el ítem. No, profe. No, saltamos entonces. Salta, pequeña langosta. El siguiente ítem sería transporte. Aunque yo no tenga material que se aporte, vamos a decirle, para poder dar por completado el ítem, yo tengo un material que sí saco de ahí. Tengo que desalijar de alguna manera el suelo que yo estoy sacando de ahí, porque llevé en un camión, o sea, alcé con la pala al camión y el camión, chao. Por ende, voy a tener lo que es flete de suelo. O se puede llamar también suelo a botadero o a depósito. Muy portugués ese botadero. Bueno, pero el suelo que yo estoy sacando y tengo que sacar de la pista. Ya que esta excavación no clasificada es lo que ya me sobró.
ya lo que no se compensó en algún lado. ¿De dónde saco esa información? Eh, Primero, ¿qué información necesito? La distancia media de transporte, el consumo y el costo. La distancia media de transporte. La distancia media de transporte voy a tener que analizar mi tramo y dónde yo tengo puntos de tirar el material, dónde yo puedo lanzar el material. Yo no les di ninguna información respecto a la distancia de dónde se va a lanzar ese material que sobra, porque en la licitación en sí luego no daba. Generalmente te da la información de la planilla de volúmenes y en la planilla de volúmenes con el Bruckner vos decidís dónde hacer tus descargas o tu botadero, como se dice. En este caso, ¿cómo podríamos hacer o analizar para este tramo que está muy profundo en Itapúa? El tema es de tirar el material al costado. ¿Quién me va a definir dónde yo puedo tirar ese material de excavación? No es algo de la empresa. Y un aspecto de la empresa, puedes llevar a tu campamento si es que tenés algún pozo ahí para tapar. Y si no está muy lejos, porque la distancia media de transporte influye en el precio completo. O si tenés, si estás en ciudad, en zona urbana o zona rural. Si es en zona rural, puedes hablar con alguien que está en la periferia, vamos a decirle algún campo que esté por ahí, y le preguntas si necesita tierra. Entonces ahí te vas y desalijas. Agarras todo tu material y le llevas a la persona. Si no podés porque hay zona urbana, entonces tenés que buscar un depósito o algún lugar donde puedas lanzar el material cumpliendo lo que es el plan de gestión ambiental. Tampoco no podemos ir a tapar un arroyo y eso porque se nos ocurre tirar ahí, ¿verdad? Siempre tenemos que amoldarnos de lo que nos dice el plan de gestión ambiental. Eh, por ende, como yo no les doy mucha información, generalmente para lo que es desalijo de material, se hace hacia los costados. Donde si tenés algún depósito, tirás hacia los costados. Y varía la distancia entre 1 y 3 kilómetros aproximadamente, si no tenemos información de dónde lanzar. Si ya tenemos la información, como vamos a hacer en la parte de terraplén, ya analizamos con lo que dice acá distancia media de transporte. Esto no vamos a analizarle todavía. Pero para este ítem en específico, vamos a asumir un valor que puede ser entre 1 a 3. Vamos a ponerle 2. 2 kilómetros voy a tener que lanzar hacia un costado, cualquiera sea la dirección, para poder desalijar ese material. La parte de consumo, ese es el análisis que tiene, vamos a decirle, cuánto yo tengo en tierra y cuánto voy a transportar. Tiene en cuenta el esponjamiento. Por cada metro cúbico de excavación que yo realice, ¿cuánto yo realmente voy a transportar? ¿Cuánto sería entonces el coeficiente de esponjamiento para esta condición de excavación? No tenemos muchos datos del suelo, entonces vamos a tomar valores promedio número. 1,3 pues, profe. 1,3, un poquito alto, pero igual. Vamos a ponerle 1,3, no hay problema. El costo. Para el costo sí vamos a recurrir a esta nuestra nueva tabla que se llama tabla de flete. La tabla de flete, yo les pasé dos tablas de flete, una que es en metro cúbico y otra que es en tonelada. Eso va a depender del material que transporta. El suelo generalmente se transporta o se cuenta por metro cúbico. Por eso es que ese consumo de esponjamiento entra ahí con el valor de 1,3. ¿Cuáles son los parámetros de esta tabla de flete? Esta tabla de flete está totalmente formulada en su parte de abajo, considerando las fórmulas que habíamos visto de análisis de rendimiento de camiones. Entonces vamos a analizar qué parámetros tenemos que meter para que analice o para que determine eso. El primero es velocidad media, después nos dice la capacidad del camión, la capacidad real del camión, que se formula, solamente las celdas en verde vamos a completar, las celdas en amarillo están todo formuladas, a excepción de esta vamos a pintar también. Las celdas en amarillo están formuladas, las celdas en verde son las que tenemos que completar. Bueno, la velocidad media, tenemos que ver el tipo de camino. Si es un camino de tierra, no vamos a irnos a 80 kilómetros por hora con un camión cargado, ¿verdad? Siempre tenemos un avance, primero aceleramos, después mantenemos una velocidad crucero y después disminuimos. Pero en 2 kilómetros, ¿ustedes creen que va a llegar a 30 kilómetros por hora en promedio nuestra velocidad del camión? No, 20 por ahí. Vamos a ponerle 20. Ustedes definen como les dije eso.
La capacidad, si les doy de datos, la capacidad dice que tiene que ser un camión de 12 metros cúbicos de receptáculo que tiene un precio de 289,112. 12 metros cúbicos de 289,112. Coeficiente de paso, vamos a darle nomás esto, con factor de conversión de suelo, ahí tendríamos que tener en cuenta lo que es el esponjamiento, pero nosotros ya consideramos ese esponjamiento en consumo, entonces podemos obviarle en esta parte de tabla de flete. Si le colocamos, podemos hacer también así, tipo 1.1 en el consumo y le ponemos un poquito acá en factor de conversión de suelo. Y el factor de eficiencia tendría que ver con la cantidad de horas de trabajo del camión. Aunque el camión realmente casi no tiene descanso, podemos considerar un factor de eficiencia cercano a 1. En vez de 45, vamos a tomarle 55. Ahí tenemos que la capacidad real por hora no es 12 metros cúbicos, sino que es 11 por el factor de eficiencia y del trabajo. En costo horario es valor de datos. Tiempo de carga ya se calcula directo. El tiempo de descarga y maniobra tendría que considerarse dependiendo de cuánto tiempo le tarda levantar la tumba, abrir la cajita de atrás, la puertita de atrás, que caiga todo el suelo y que se dé la vuelta. Estos dos parámetros que les puse de 2 y 5 minutos eran valores que estaban luego definidos de una hora, entonces podemos mantenerle nomás el 2 minutos y 5 minutos. Lo que sí nos falta es este rendimiento. Este rendimiento es del equipo que carga a mi camión. ¿Quién estaba cargando en mi camión? Estábamos cargando la pala. Y la pala tenía un rendimiento de 90. Entonces aquí en el flete de suelos, el rendimiento tenemos que ponerle de 90. Que es el material que está, o sea, que es el equipo que está cargando mi material. Por ende, va a bajar el tiempo de carga, porque tiene un mayor rendimiento. Entonces, en esta tabla de distancia media de transporte me voy hasta la fila de 2 kilómetros y este es el valor que voy a utilizar en mi precio unitario de excavación. A 2 kilómetros el flete me sale 7.228 por cada metro cúbico kilómetro que estoy transportando. Aquí sería 7.228 y me sale el precio, no me gustan los decimales ahí, yo, ¿sabes? De transporte o flete. Finalmente, sumando todos los valores de transporte, materiales y costo unitario sin material y transporte, me sale cuánto es mi... Ah, no sume todavía. Este es mi costo de transporte recién. Ah, no, puse mal mi fórmula, perdón. Ahí está. Porque acá puede que tenga varios ítems a transportar, por eso es que está ahí. Ahí está mejor. Y estamos con la variable ahí. Ok. Hasta ahora tenemos entonces el precio de 25.723 para lo que es costo directo básicamente. Tenemos que analizar los gastos generales e impuestos. Esta parte de gastos generales e impuestos vamos a hacerlas al final porque tenemos que tener todos los ítems de obra ya para hacer de una vez esta parte de gastos generales y beneficios e impuestos. Entonces hasta aquí vamos a hacer de todos los ítems y después de una vez hacemos esta parte final. ¿Alguna pregunta para el ítem de excavación? Profe, Sí. a mí me confundió un poco en tu planilla anterior las velocidades y los rendimientos en esos, ¿de qué equipo estábamos hablando? Por ejemplo, esa Este es velocidad. del camión. Sí, Este es del camión también. Este costo horario es del camión. Ese sí les agradecería si agregan en sus planillas, en la planilla que yo les pasé, pongan ahí precios del camión. Justamente como para que no pase esto, porque a mí también me costó la última vez que vi la planilla, que era cada cosa. El tiempo de carga es del camión. ¿Cuánto tiempo realmente el camión está parado para que la pala que está cargando le cargue el receptáculo? Y todo esto se refiere al precio, a parámetros del camión. El único que entra, otro equipo, es en esta parte de rendimiento, que sería el material o el elemento que está cargando en mi camión. Si yo uso una pala, tendría un rendimiento. Si uso ¿cómo se llama? Una retropala, si una retropala, utilizaría otro rendimiento. Pero así serían la información que tenemos que determinar. Lo que está en la parte izquierda es referente al camión y lo que está en la parte derecha es la pala.
¿Alguna otra consulta? Freddy, levantaste la mano. No. Ah, sí, sin Se querer. levantó solo la mano. Bueno, sería bueno si para la siguiente semana o la siguiente semana que reproduzcan ya este ítem de excavación en sus trabajos prácticos y pasen. Me pueden pasar en el foro del aula virtual. Entonces podemos revisar ya y ya van liquidando por ítems por semana. Hasta acá vamos a la clase de excavaciones. Lo que tienen, si no tienen alguna otra consulta, terminaríamos acá la parte de excavación no clasificada. En la siguiente semana analizaríamos Terraplén y si es que se puede, otro ítem ya. Entonces vamos liquidando lo más rápido posible. Para compartir.